Más de $300,000 por familia de deuda. Es decir, cuando tú naces, pues ya naces endeudado por lo menos con $300,000 por familia. Y si hacemos una actualización, el día de hoy, el bebecito que nazca, ya nace endeudado con casi $500,000. Así, para empezar. Estoy hablando de los Estados Unidos de América. Los United States, sí. Porque Javier Martínez ha estudiado a profundidad este tema y resulta ser que se viene encima un tsunami, que no le engañen, que no te cuenten, porque Estados Unidos ha vivido de endeudar a su propia gente y además de endeudarlo o endeudar a su pueblo con la muerte, sí, con la muerte, es decir, con la fabricación o con el presupuesto de más armas, más defensa, más armas, más deuda. Nacen los niños y nacen endeudados para pagar esa deuda que se hace con el gasto militar en primer lugar. Ya para no hablar de drogas, narcotráfico y de cosas más oscuras. Así, esto es a nivel público. Esto es Detrás de la Razón, la clase magistral de Javier Martínez de este fin de semana. Comenzamos. York, hello, Governor, nice to see you back there. 2 weeks ago, I signed an executive order banning men from playing in women's sports. Many Democrats are fighting me on that. I hope you continue because you'll never win another race. That's the only thing we're checking. Are they receiving it? Because if they're receiving it, that makes it much worse. If they're not, is Maine here, the governor of Maine? Well, are you not going to comply with it? I'm complying with state and federal laws. We are the federal law. Well, you better do it. You better do it because you're not going to get any federal funding at all if you don't. And by the way, your population, even though it's somewhat liberal, although I did very well there, your population doesn't want men playing in women's sports. So you better comply because otherwise you're not getting any federal funding. See you in court. Every state, good. I'll see you in court. I look forward to that. That should be a real easy one. And enjoy your life after governor because I don't think you'll be in elected politics. Muchísimas gracias por estar aquí, como siempre, por todos sus comentarios y por defender este espacio de libertad. Vamos directamente con Javier Martínez que ya está ahí preparándose, ya nos escuchó. Javier, pues se nos viene un tsunami en la deuda de Estados Unidos. No sé
si el problema sea el tsunami mismo o cómo esconderlo o cómo maquillarlo, porque pues lo maquillan de vez en cuando, a veces hacen un monstruo ahí de maquillaje, después tratan de tapar la fuga del barco que se hunde, y entonces el afectado más grande pues no solo es el pueblo de Estados Unidos, sino los pueblos del mundo, porque ya no los explicarás. El tema de hoy, para empezar, para abrir boca, es alerta de tsunami. Javier, ¿por qué escoges este tema y cómo nos los explicas? Te escuchamos con mucha atención, como siempre se hace aquí. Adelante, Javier. Bueno, este primer tema estaba leyendo, porque le sigo desde hace muchos años, a Dmitry Orlov, del Club Orlov. Dmitry Orlov es un conocedor, es uno de los teorizadores de la colapsología o del colapso financiero. Es un ingeniero ruso, nacido en Leningrado, en lo que antes era Leningrado, hoy San Petersburgo. Somos de la misma edad, nacimos el mismo año. Él es ruso-estadounidense, emigró a Estados Unidos con 12 años, tiene una licenciatura en ingeniería informática y una maestría en lingüística aplicada. Y es uno de los directivos de un banco ruso, el Rosneft Bank, que tiene más o menos 161 sucursales en la Federación de Rusia. Él siempre habla, o ha hablado, su teoría es que el potencial del declive económico, ecológico, político, el colapso en los Estados Unidos, las causas que lo están alimentando, por así decirlo, de cara a cómo se va acelerando, son los enormes presupuestos militares, el déficit del gobierno, un sistema político irresponsable de muchas administraciones, como por ejemplo la administración anterior del Potur Biden, gastando como si no hubiese final, y la progresiva disminución de la producción energética, fundamentalmente de petróleo. La nueva administración Trump intenta, o no sé cómo le va a salir, actuar rápidamente, lo más rápido posible, para reducir los gastos públicos y aumentar los ingresos. No entiendo cómo los debería también complementar, porque quiere incrementar los ingresos públicos reduciendo los impuestos, pero por otra parte intenta recortar, eso sí, los gastos públicos. A través de numerosos aranceles, nuevos derechos de aduana, están siendo impuestos para, por una parte, reducir el déficit comercial de la balanza comercial y, por otra parte, pretende con ello también aumentar los ingresos públicos. También hay esfuerzos desplegados para que otros miembros de la OTAN paguen más caro las armas que fabrica y les vende los Estados Unidos. Los ministerios o departamentos federales están sometidos, eso es correcto, a auditorías, y algunos están desapareciendo y desmantelando, como USAID. Veremos si no es conversión de una cosa en otra. Otros ministerios también están en la cola del matadero. Hay una búsqueda de corrupción, que la hay mucha, de blanqueo de dinero y de gasto, gasto y gasto. Millares de empleados federales han recibido ya primas para presentar su dimisión voluntaria, y otros han sido despedidos. Los Estados Unidos no sostendrán, por esa razón, a la antigua Ucrania, y no introducirán tropas, dicen, sobre el territorio ucraniano, y no respetarán tampoco el artículo 5 de la Carta Constitutiva de la OTAN en cuanto al compromiso de defensa mutua, si otros lo hacen, poniendo tropas en Ucrania. Quiere poner fin a la guerra por procuración, por la guerra proxy que se ha librado contra Rusia, promovida desde Estados Unidos, entre otros, Unión Europea y Reino Unido. Y ahora se habla de contener a China con estos nuevos derechos de aduana o aranceles, pero es que la realidad es que los aranceles comerciales entre Estados Unidos en relación a China, China no representa actualmente más que el 5% del total de los intercambios de China, lo que exporta para los Estados Unidos. A ver, como la mayoría de las medidas norteamericanas a veces tan contradictorias, porque juegan a intereses corporativos tan dispares
y los gobiernos están puestos por los intereses corporativos, de ahí que el barco vaya unas veces a derecha y otra a izquierda y otras veces zigzaguee, pero no haya un objetivo en las administraciones de arreglar esto que estamos hablando de que viene un tsunami. La razón de estas medidas desesperadas de Trump son de orden financiero. El gobierno federal americano necesita dinero a corto plazo. La deuda a largo plazo y la deuda a corto plazo las vamos a ver también. Hay una tendencia, por una parte, ya desde hace años, a un estancamiento desde los ingresos, desde las administraciones, incluso anteriores a Obama, y una explosión, y digo bien, del déficit presupuestario. Si tomamos, todavía no voy a poner los gráficos luego cuando veamos lo del 5% de incremento que quieren, contradictoriamente pedir a los miembros de la OTAN, entre ellos también de gastar más en Estados Unidos en armamento, cuando se habla de controlar el déficit. Vemos que hay un estancamiento de los ingresos ya desde hace decenas de años en Estados Unidos, en lo que es el presupuesto, y un incremento, una implosión del déficit presupuestario. Tomando datos ahora, voy a tratar datos. Desde el principio del ejercicio, que suele estar en octubre a enero, el principio del ejercicio presupuestario en Estados Unidos, los ingresos se han elevado, puede parecer mucho, pero luego veremos los gastos, los ingresos se han elevado a 1.596 millones de dólares, 1,59 billones de dólares. El año anterior era de 1,58, tampoco ha habido un aumento muy grande en cuanto a los ingresos. Vemos 1,59 frente a 1,58 del año pasado frente a este. Pero como ha habido una explosión del déficit, en el año 2024, el año pasado, los gastos aumentaron a paso de gigante con la administración Biden. Se elevaron a 2.435 millones de dólares, es decir, 2,4 billones, frente a lo que esto a principios de este ejercicio, contra los 2.116 millones de dólares hace un año. En el curso de los últimos 12 años, los gastos, para que os hagáis una idea, se han elevado, han progresado hasta los 4.929 millones de dólares, es decir, 4,92 billones de dólares, mientras que los gastos, esto en cuanto a los ingresos, mientras que los gastos, quedémonos con estas dos cifras, los ingresos 4.929, los gastos 7.064, 4.900 de ingresos, 7.064 de gastos. Hay un déficit presupuestario de un 43%. El momento en el cual el gobierno americano gaste ya 2 veces más que lo que gana, se está acercando y tendrá que, como no lo gana, tendrá que pedirlo prestado. Durante este tiempo, en el curso de los últimos 12 meses, ha gastado 23,6% del total en pagos de intereses, aparte de luego lo que representan los pagos de intereses. El momento en el cual se acerca a un cuarto de todos los gastos que se dediquen para pagar solo intereses, que es una brutalidad. El aumento incesante de la deuda federal americana, que ya pasa con datos de cierre del año 2024 de 36.220 millones de dólares, la deuda federal americana, es exactamente esos 36.200 millones. El símil que hace Orlov es como la elevación del nivel del mar a lo largo de la costa este, la costa de Nueva York, de los Estados Unidos, que causan unas olas de tormenta, que causan unas inundaciones por ¿cómo decirlo?, por la ralentización de la corriente del Golfo, del Gulf Stream, de la corriente del Golfo, y vemos cómo progresivamente estas casas, estas mansiones que se tienen en la costa este, están siendo abandonadas, inundándose por estas olas de tormenta, por esta subida de las aguas que erosiona
los fundamentos, los pilares de estas majestuosas moradas y hacen que entre 300.000 a 400.000 viviendas de alto standing en el curso de los años van a tener que ser abandonadas. Esto no todavía es un tsunami, esto es el efecto de la deuda a largo plazo, pero luego está la deuda a corto plazo. Es decir, la deuda a largo plazo la compara Orlov como estas casas 300 a 400.000 viviendas, mansiones costeras de Estados Unidos que van a ser irremediablemente tener que ser abandonadas porque sus propios pilares están siendo inundados y minados por el efecto de la ralentización de la corriente del Golfo, que hace que se incremente el frío en el extremo norte, suban el nivel del mar y suba el nivel de las mareas. Y por lo tanto, 13 billones de estadounidenses estarán obligados a cambiar de casa. Pero el problema no está solo en la deuda a largo, que eso es lo que estoy poniendo con ese símil. El problema está en la deuda a corto plazo y ahí el símil es el del tsunami. Consideremos lo que es a corto plazo de la deuda federal, podría alcanzar los 9.470 millones de dólares a corto plazo, es decir, estamos hablando de pagos en el año, pagos a un año, de intereses de la deuda federal. Han alcanzado ya 1.160 millones de dólares por año y han pasado el monto, la cifra de lo que se destina a gasto de defensa nacional. Es decir, los pagos de intereses de la deuda federal representan más que las inversiones o gastos en defensa anual de Estados Unidos. Esto es la deuda a corto plazo. Este tsunami de la deuda no hace crecer. En el 2019, el montante total a refinanciar era de 4.297. Si lo que hay que refinanciar ahora son 9.470, estamos hablando que se ha incrementado 2 veces más que en 2019 la deuda a corto que hay que refinanciar. Durante este periodo, y voy terminando, el techo de la deuda federal se ha ido pasando, incrementando, y está previsto elevarlo, el techo de la deuda federal, a 4.000 millones de dólares. Esto obligaría al Tesoro americano a continuar efectuando pagos. Es función principal o por excelencia del gobierno federal americano. Si cesa de efectuar los pagos, de los cuales depende la mitad de las familias de Estados Unidos, los Estados Unidos cesarán efectivamente de existir en tanto que como Estado federal unificado y podrá haber movimientos centrífugos, es decir, estados que forman los Estados Unidos, por ejemplo California, Florida, podrán decir no quiero estar en la Unión porque no me compensa estar en una Unión que me detrae mis propios, y hay movimientos además, movimientos California Exit y Florida también. ¿Qué se puede hacer para evitar este escenario catastrofista? Hay que cepillar, y digo bien el término, cepillar los gastos de 1.500 millones de dólares y reducirlos. Y 2.000 millones más en un periodo de 10 años, porque esto no se puede hacer de la noche a la mañana. Por una parte, esto bastaría, no bastaría. En economía no es una ciencia que puedas hacer una predicción exacta. Lo que sí ves es ejemplos históricos de potencias que han caído por la deuda. Los pagos de intereses pasarán más o menos, lo que tengo aquí calculado, los pagos de intereses pasarán un cuarto de todos los gastos federales. Eso es una brutalidad, que un cuarto de los gastos federales se destinen a pago de intereses. Veremos si los derechos de aduana de Trump pueden añadir una pequeña parte a los ingresos federales, o lo que harán, como ya lo comenté en otro programa, será incrementar la inflación del dólar, y si se incrementa el tipo de interés del dólar, las tasas de interés y por lo tanto lo que tienen que pagar en intereses también aumentará.
para sobrevenir, ¿cómo puede sobrevenir o producirse este tsunami? Este tsunami que dejará simplemente que cientos de personas, unos correrán a las alturas, los que pueden estar cerca de las alturas, mientras que otros se ahogarán y serán arrastrados por el mar como desechos, como escombros. Un tsunami de la deuda es diferente, ya que la sustancia es diferente. El agua es un elemento físico, mientras que el dinero es una construcción mental que no tiene una realidad física. Otra diferencia también, ahora negativa, es que el nivel de pánico sobre la riada no tiene ningún efecto sobre el nivel mayor o menor de un tsunami que ataca, mientras que un pánico financiero sí tiene un efecto psicológico individual y psicológico social, porque eso hace que el tsunami de la deuda sea algo más que una metáfora. Se está haciendo, y termino, esfuerzos extraordinarios por parte de Elon Musk para reducir el gasto del fraude. Pero no sabemos si reduciendo los déficits comerciales y aumentando los ingresos solamente vía derechos de aduanas, es decir, tasas aduaneras y no incremento de impuestos, no sé si eso se puede soplar y sorber a la vez, reducir impuestos y reducir deuda a la vez. Por eso ahora lo tocamos en el tema del 5% y los gráficos que os he hecho llegar. A ver, En cuanto al oye, 5%, primero nada más déjame ahí hacer un apunte y felicitarte porque creo que las cuentas te salieron perfectas y retomar esta cifra de deuda más de 36 billones de dólares, billones en español, en inglés trillions. Una deuda pues que implica mucho más de lo que gana el Producto Interno Bruto, digamos, lo que gana Estados Unidos o el gobierno. Entonces, gasta y está endeudado con más de lo que puede pagar y ganar. Es así. Y luego, además, una deuda que cuesta solo los intereses, o sea, ni siquiera es abono para pagar la deuda, abono a capital, como se dice, sino lo que cuesta de intereses diario son casi 2,000 millones de dólares. El 1.8 billón, ¿no? 2,000 millones de dólares diario están pagando, solo pagando de lo que cuestan los intereses de la deuda, sin ni siquiera rebajarle nada a la deuda. O sea, es tremendo. Y ahora sí, perdón, Javier, los gráficos, adelante, porque tengo muchas dudas ahí en los gráficos y ya no los explicarás, por favor. Venga. y ahora, por si fuera poco, Roberto, la contradicción que hay entre lo que dicen que quieren hacer y la lucha de intereses contrapuestos dentro de el gobierno de los Estados Unidos, vemos por una parte, y esto es tomado de estos mismos días, el senador Roger Wicker, republicano de Mississippi, que es el nuevo presidente de la Comisión sobre la Estrategia Nacional de Defensa, que ha sido una creación por un mandato bipartidista, es decir, de los dos partidos, demócratas y republicanos, por el Congreso, es decir, Cámara de Representantes y Senado, quiere incrementar el gasto militar y propone que sea la comisión, por una parte, veamos por parte. El senador Roger Wicker habla de 120.000 millones de dólares para los próximos 2 años. Incrementar un gasto militar de 120.000 millones más. Hay otros republicanos que dicen que no, que 120.000 millones es poco, que hay que hacerlo por lo menos de 200.000 millones de dólares. Este aumento representaría un alza de los ya 160.000 millones que representaron los 4 años del POTUS Biden. Todas las cifras anuales en dólares figuran en los aspectos técnicos del proceso de rectificación del presupuesto. Es un cambio radical lo que se está pidiendo ahora. Ahora se pide un porcentaje. No se mira las necesidades reales o a veces infladas, casi siempre infladas, de la defensa nacional de Estados Unidos. Cuando vemos esa figura, ese gráfico que estáis poniendo ahí, en ese gráfico, en esa figura, vemos claramente la media
en rojo de lo que representa ese nivel tan elevado de gastos militares, es decir, la línea en rojo, lo que ha supuesto que la línea en rojo está en torno a los 800.000, si mal no lo veo, 820.000, 800.000 millones, y luego a partir de ahí, como en distintos años, en la parte de abajo, vemos como descendieron solamente de los 800.000 en el periodo de los primeros años de la caída de la Unión Soviética, ya no había enemigo en los años 90, pero luego con la guerra, fundamentalmente con el invento de la guerra contra el terror después de la destrucción de las Torres Gemelas del 11S, ahí vemos el disparadero que tiene una inflexión en la crisis del 2007-2008 y una pequeña inflexión en el momento COVID, pero eso no ha supuesto bajar por debajo de la línea roja. Al contrario, los gastos militares que se están pidiendo ahora, mínimos, voy a decir mínimos, son del 5%. La Comisión sobre la Estrategia de Defensa Nacional pide un 7%, un 7%, y esto significa que los gastos, las sumas de dinero en el 2024, si ponemos a partir del cierre del 2024 un umbral del 5%, conduciría, según ese gráfico, a unos gastos militares de alrededor de 1.450 millones de dólares. Pasamos, por lo tanto, la línea roja de los 886.000 millones. Ya no hablamos de 886.000 millones de dólares, que es una brutalidad, la línea roja, sino pasamos a 1.450. Es decir, una diferencia de más de 550.000 millones de dólares, es decir, un incremento, cuando se habla de ese 5%, el incremento cuantitativo es de un 60%, pasar de los 886.000 millones a los 1.450 millones. Este nivel de gastos, se dice, no, lo pide el Congreso, pero no de hoy para mañana. Pero es que ya vemos que la amplitud del aumento que supone, simplemente tomando la cifra más baja, la del 5%, ellos hablan del 7% en esa comisión. Tomando el 5%, que sería realizable no en un año, ni en 2, ni en 3, el monto, la cifra de los fondos suplementarios es tan importante que todo el complejo militar e industrial, por eso yo me reía cuando se dice que se va a atacar el complejo militar industrial, todo el complejo militar industrial de Estados Unidos será redimensionado para hacer frente a esta brutalidad de superar un umbral del 5%. Según un estudio que he ido desgranando y he resumido aquí para hacerlo en unos pocos minutos, del Quincy Institute for Responsible Statecraft, es el Quincy Institute, Steven Kosiak, antiguo responsable del presupuesto de defensa de la Casa Blanca, es decir, sabe de lo que habla, estima que de aquí al año 2034, este umbral de incremento del 5% del PIB que piden que se consagren en gastos militares supondrá un aumento del 90%, es decir, de aquí al 2034, esos aumentos paulatinos año a año supondrán entre el 88% y el 90% de los gastos reales ajustados según la inflación de aquí al 2034. Un aumento prolongado de estos gastos militares tendría un impacto considerable sobre la propia capacidad del gobierno federal de tener otras prioridades. Por ejemplo, y además esto va acompañado, no lo olvidemos, al menos con la administración actual, de una rebaja en los impuestos. Y se cree que con los derechos de aduana, con los aranceles, se van a estabilizar. Estabilizar la deuda federal equivale alrededor del 1,5% del PIB que se tendría que cubrir. Si no lo haces vía impuestos, que son los ingresos del Estado, con las tasas de aduana no lo vas a cubrir y con los recortes de gasto tampoco. Justificar que hay que equilibrar y no caer en el tsunami que hablábamos antes,
y predicar, por otra parte, desde el Congreso, que hay que incrementar el gasto en armamento y en defensa, no un 5, sino hasta un 7, y yo haciendo con el trabajo de COSIAC estos ajustes de qué lo que supondría, es una brutalidad, es un crecimiento masivo de los gastos del Pentágono, combinado a unos recortes de impuestos a los más ricos que, por lógica, va a tener que tocarse a las capas, por así decirlo, de los programas de protección fundamental, como pueden ser seguridad social, como pueden ser gastos de salud. Es decir, no puedes soplar y sorber al mismo tiempo. La tendencia actual, dicen estos señores sentados en el Congreso, es decir, Cámara de Representantes y Senado, que los déficits no tenían importancia, que el aumento de la deuda federal a niveles sin precedente sí comporta riesgos serios para el crecimiento económico, y tanto que soporta problemas, como he dicho, a largo y a corto plazo. Las consecuencias, un endeudamiento excesivo puede además desencadenar una crisis financiera. Ya lo vimos en el 2007-2008. Robert Wilkie, que es el jefe del equipo de transición del Pentágono puesto por la administración Trump, ha pedido a su vez un incremento del 6. Cada uno pide uno el 5, otro el 6, otro el 7, y la comisión, repito, sobre la estrategia de defensa nacional pide un 7% porque lo quiere igualar a los gastos de la época de la Guerra Fría. Además, las otras consecuencias sobre los gastos y los déficits, el compromiso de fijar un porcentaje, es decir, es más problemático que todo lo que estamos viendo, se va, según lo voy a incrementando. Ahí vemos, por ejemplo, la figura 2. La figura 2 es el porcentaje de lo que representa de PIB, en rojo Estados Unidos, en la primera columna con un 3,40 y tantos por ciento el 2,4%, perdón, o el 3,4%, y la columna segunda es lo que se propone ahora, el incremento en rojo de gastos militares hasta el 5%. Comparativamente con todos los aliados, porque esto, hablamos de la OTAN, pero hablamos que el bloque occidentalista sí, ese que está perdiendo la guerra en Ucrania con todos estos gastos, tiene la columna en rojo, lo que propone ahora, del 5%, y las otras columnas en azul son las de los países aliados, y vemos la de China, lo que representa China y Rusia. Si lo podéis bajar un poco más, debajo de las columnas, vemos por países lo que representa cada uno de los países. Si lo podéis subir más, la diapositiva, no sé si se llega a ver, pero vemos ahí se que ven los incluso, países. sí, no sé si yo desde aquí no lo puedo ver, pero si los que nos siguen lo pueden ver, perfecto. Es decir, en lugar de fijar en el presupuesto un porcentaje que no tiene en cuenta las necesidades reales de defensa por los supuestos enemigos que tiene Estados Unidos. Eso significa que a mayores niveles de crecimiento, ese 5% va a suponer todavía más gasto en defensa y en armamentos. Es decir, fijar un porcentaje en la carrera armamentística es una verdadera locura, porque eso va a hacer que los demás aliados estén obligados también a ese 5%. Y ese 5%, a medida, en el mismo tiempo y en la misma proporción, a medida que las economías tengan pequeños crecimientos, va a provocar que los adversarios de los Estados Unidos y todos sus aliados se vean obligados a una carrera armamentística también para intentar no alejarse. Ya están alejados y a pesar de eso son más efectivos y más eficaces sus gastos militares que los enormes gastos militares del mayor gastador militar, que son los Estados Unidos. Vemos cómo Rusia, Irán o Corea del Norte entrarán en ese estrés económico porque intentarán seguirles pero en cambio una potencia industrial rica, que es la primera potencia comercial y la primera potencia industrial, que es China, podrá muy bien aumentar sus gastos militares en respuesta
a este refuerzo del ejército de los Estados Unidos. ¿Y qué va a significar? ¿Que el 5% también se va a quedar corto? Porque China sí tiene, por así decirlo, fuelle industrial y fuelle comercial para poder incrementar lo que ahora está en torno a un 2%, no llega al 2,5% de su PIB, lo que destina China a gasto militar, y los Estados Unidos quieren destinar frente al 2% de China el 5% como mínimo. Entonces, si China sube ese 5%, lo que ellos pretenden conseguir con el 5%, no sé si me explico, va a ser una estupidez y va a ser de traer recursos de la ciudadanía. Además, ha habido otros momentos de la historia de Estados Unidos en que se ha puesto el 5%. En el momento, por ejemplo, diferentes épocas, en el momento de la Segunda Guerra Mundial, en el momento de la Guerra Fría, pero claro, hay que poner en valor que hoy día, en valores absolutos, el nivel de gastos militares de ese 5% es más elevado que el 5% según el PIB de los años 30 o según el PIB de los años 50 a 70. No sé si me explico lo que quiero expresar. Es decir, ese 5% en valor absoluto, aunque se haya dado en ciertas épocas en Estados Unidos, ahora representa un nivel de gastos militares mucho más elevado. Más importante todavía, estos gastos son superfluos porque no defienden realmente a la población americana o garantizan los intereses nacionales vitales. El senador Wicker dice que hay que hacer frente a un eje de agresores. Es decir, siempre hay un enemigo para Estados Unidos. Tras la caída de la Unión Soviética fue el eje del terror. Ahora el eje es China, Rusia, Irán, Corea del Norte. Aunque se haga un acuerdo con Rusia, pues se unirá otro como enemigo. Lo mismo Europa, la Unión Europea machacada, destruida, sojuzgada y sometida. Se insiste, repito, en que dicen que se tienen que preparar para que Estados Unidos, ellos llaman América, no esté aislado en una guerra que tenga 1, 2 o 3 frentes. Es decir, se preparan para la guerra, pero no para una guerra racional, sino para una guerra irracional de tercera guerra mundial con 2 o 3 frentes. Y esto es lo que quería comentar, es decir, los datos del Quincy Institute, ahí vemos también los gastos de defensa, los intereses. He puesto gráficos también de la proyección de lo que supone en verde ese 5% sobre la línea roja que habíamos visto al principio de todo. Eso, el efecto multiplicador del gasto en los distintos escenarios, rompiendo la línea roja, que ya de por sí es el país que más ha gastado en los últimos 20 años en gastos de defensa, la línea roja, los 828 millones, 828, y lo que se plantea ahora de ese incremento del 5%. Yo no sé hasta qué punto esto va en contradicción a las propias palabras de Donald Trump, que proponía una reducción hace unos escasas horas, unos días. Trump llamaba a una reducción trilateral, es decir, China, Rusia, un acuerdo trilateral para reducir las armas. Yo muchas veces me hago cábalas para intentar comprender la política norteamericana. El Congreso dice esto. Digo los nombres de quienes los dicen, la comisión de quienes los dicen. El presidente de Estados Unidos habla, por otra parte, que quiere una alianza con Rusia y China para reducir las armas. A ver, muy resumidamente, y termino con esta parte, ¿existen facciones en Estados Unidos como existen los propios intereses de las corporaciones mandando en la política interna e internacional de los Estados Unidos? Hay una primera facción que sostiene que la supremacía unilateral de Estados Unidos ya no es viable y, por lo tanto, que se ven abocados a aceptar un mundo multipolar en el cual tres grandes, Rusia, China y Estados Unidos, acepten evitar combatirse en directo y que dividan el globo, el planeta, en zonas de intereses declarados. Esto no quita que habría conflictos menores
que se desarrollarían en las fronteras de cada una de las zonas de influencia. Pero esta primera opción, voy a tratar las tres opciones que hay, es una opción, como yo digo, minoritaria. La segunda opción, que es la que han mantenido los demócratas y parte de los republicanos hasta ahora, era intentar mantener el sueño de la supremacía unilateral norteamericana o de Estados Unidos, derrotando primero a Rusia antes de dirigirse a un ataque contra China. Esto es lo que ha mantenido Hillary Clinton y Joe Biden con sus ataques contra Rusia, y es la opción segunda. Y la tercera y última opción es una idea, que ya lo he venido comentando en este programa, que sería la idea que quiere la administración Trump en un primer momento, de dividir a Rusia de China, es decir, separar el matrimonio que yo he llamado siempre de conveniencia, y así neutralizar o incluso aliarse Estados Unidos puntualmente con Rusia para desencadenar un conflicto con China. Pero no sé si la administración Trump 2.0 se da cuenta que esto ya no es viable, a pesar de los cantos de sirena que le puedan decir hay que retomar a Rusia en el G7, volver a que esté en el G8, porque son tales los mensajes contradictorios para poner fin a la propia guerra en Ucrania. Estoy pensando, por ejemplo, los que quieren mantener, y no solamente en Europa y Reino Unido, sino dentro de Estados Unidos, las corrientes que quieren mantener esa segunda opción de derrotar a Rusia a pesar de los hechos. Vemos a un Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, decir blanco y al día siguiente negro. Decir blanco porque el 3 de octubre decía que la vía de la adhesión de Ucrania es irreversible, 3 de octubre. En la cumbre de julio del año 24, es decir, unos meses antes, decía eso mismo también. Y decía e insistía que el día vendrá en que Ucrania será miembro de pleno derecho dentro de la OTAN. Pero esto ahora, con la nueva administración, vemos sí y no es. Y digo sí y no es porque Peter Hegseth dijo el 12 de febrero, hace unos días, que excluía la adhesión de Ucrania a la OTAN. Donald Trump, el 12 de febrero, a Reuters, que no es realista que Ucrania se adhiera a la OTAN. Pero por otra parte, ahora Rutte dice que jamás prometió el día 13 de febrero la adhesión de Ucrania en el marco de un acuerdo de paz. Todo esto lo estoy tomando de las propias palabras de ellos. Y un enviado, el abogado, el senior advisor de uno de los abogados principales que tiene Trump, John Coale, no Koala, es con C, John Coale se escribe, que es el abogado senior del American First Policy Institute, que tiene una trayectoria de defensor de derechos de los consumidores, por ejemplo, en el caso que se enfrentó en los 80 contra multinacional Union Carbide o contra la del tabaco Imperial Foods. Bueno, pues es el abogado de Trump desde que salió de la Trump y todos los casos que tenían contra Trump demócratas y otras criaturas, y él ha sido su abogado. Pues bien, este ha sido hace unos días, siendo representante de Trump, ha dicho que lo siguiente, y lo ha dicho en medios, en Reuters, en Múnich. Por el momento, ha dicho que el presidente Trump, es un enviado de Trump, la adhesión de Rusia, la adhesión de Ucrania a la OTAN está todavía sobre la mesa, y los Estados Unidos todavía no han excluido una eventual adhesión de Ucrania a la OTAN. Ante todo esto, ¿quién es el presidente de otro estado que consideran enemigo de Estados Unidos que se pueda fiar de esta promesa por una parte de Trump, que quiere reunir entre los tres y decir que quiere reducir el gasto de defensa, cuando por otra parte os he explicado lo que dicen en el Congreso de Estados Unidos, en la Comisión Especial de Defensa, los republicanos que piden incrementos del 5, del 6 y del 7%? Es una verdadera locura. Y a todo esto, amenazando con la batalla por Groenlandia. Antes de que entres a Groenlandia, estaba viendo aquí
el último gráfico que nos mandaste, que dice más o menos cómo está a grosso modo repartido el presupuesto federal, el presupuesto para Estados Unidos. Entonces, tú me corriges si estoy equivocado. Ahí dice que la economía de Estados Unidos se va a dividir en, digamos, dos partes, una parte, en cuatro partes. Dos partes van a ser para ti, si eres de Estados Unidos, para cuidarte, para cuidar tu salud, para la seguridad social, para tus pensiones, para todo. Una parte para la seguridad nacional, que es prácticamente la defensa, y una parte más para quién sabe qué, que dice non-security. Eso será para pagarle los salarios a la gente, a lo mejor probablemente todas las oficinas, los ministerios, las secretarías, y quizá a los maestros también. Bueno, más o menos así a grosso modo. Entonces, mientras estabas hablando, rápido hice unas cuentas y digamos unos 25 billones de dólares de Producto Interno Bruto, así a grosso modo de Estados Unidos, divididos entre 310 millones de habitantes. Le tocarían como a unos 85,000 dólares por persona, incluidos ancianos, bebecitos. Toma tus 85,000 dólares, 80,000, vamos a cerrarlo en 80,000 dólares, te vamos a dar 80,000 dólares, que nunca los ven, porque nunca se los dan, ¿no? 80,000 dólares. Te quito dos, o sea, te quito de esos 80,000 dólares, la cuarta parte son 20,000. Te quito 40,000 dólares para tu salud, para tu 40,000 dólares te quito para tu salud, para tus chochitos, para tus pastillas, tus medicinas y para tu supuesta pensión. Te quito 40,000 dólares. Luego te quito 20,000 dólares para protegerte de un enemigo que nunca nos ha atacado hasta acá, en enviarle armas a Zelensky, o sea, para todo el presupuesto de defensa. Y te quito otros 20,000 dólares para pues pagarnos los sueldos, los salarios, las prestaciones a los maestros, etc. Entonces, bueno, nunca viste los 80,000 dólares, pero así te los quité. 40,000 pensiones y médico, 20,000 para los gastos de la seguridad y otros 20,000 pues para pagarle el salario a todos, incluidos creo que los maestros. ¿Es más o menos así, Javier? Es perfecto lo que dices porque ha sido así hasta ahora, pero es que con el incremento que se propone de gastos en el presupuesto de defensa, estamos hablando que la parte del quesito azul, de ese 26%, se lo va a tener que comer de la parte roja y digo O, y digo I, de la parte gris y de la parte roja, es decir, de los gastos sociales y de los recortes de los gastos federales. Pero la realidad es que ese enemigo que nunca ha atacado a Estados Unidos, cada vez necesita el presupuesto mayor parte del quesito. El quesito ya no va a ser del 26%. El quesito con ese 5% mínimo, no digamos si es el 6 o si es el 7, podrá llegar a ser el 33 o el 34 o el 35%. Por lo tanto, ya empieza a estar perdiendo derechos los ciudadanos. Entonces, por eso yo digo... Oye, y el ciudadano dice, yo qué carajo tengo que ver con que me quiten de lo que me tocaría para el gasto público, el 33% para misiles y todo eso, pero nunca los veo, ni además ni me protegen. Además, yo creo que me desprotegen más porque entre más agresivo sea Estados Unidos y entre más armas venda, hay más rencor, hay más odio contra el propio pueblo de Estados Unidos. Perdón, Javier. Y sobre todo porque todo lo que dedicas en seguridad externa no lo dedicas en seguridad interna. Todo lo que dedicas en bombitas y experimentos DARPA son más personas tiradas en la calle, apuñaladas, violadas o todas las barbaridades que pasan en lo que es la vida cotidiana. Y luego el peligro de lo que son el pago de intereses de la deuda a corto plazo
incrementándose y luego con políticas que quieren, repito, el dicho de soplar y sorber a la vez, cuando si lo que pretendes es reducir la tremenda deuda pública y el déficit público de Estados Unidos, lo tienes que hacer también por la vía de los impuestos, pero no por la vía de los impuestos atacando a los más débiles, es decir, haciendo que paguen más por lo que tienen que consumir, los impuestos al consumo, es decir, los impuestos indirectos, que es la inflación, es un impuesto indirecto a los consumidores, eso afecta a las familias medias y bajas de ingresos. En cambio, los más ricos, y no es un panegírico, sino de busco eficiencia, eficacia y justicia tributaria. Claro. Entonces, desde esa perspectiva, y luego se meten en querer ampliar territorio, gastando todavía más en la batalla por Groenlandia, que voy a intentar resumirla. A ver, venga, perdón por interrumpirte, Javier, pero vi el juego de los quesos. Ahora sí, Groenlandia, disculpa. Lo de Groenlandia, voy a empezar primero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Habla, así lo ha dicho, previamente, por primera vez Trump, no ha excluido, otra cosa es que sea la realidad de sus discursos. Como siempre, hay que tener a un intérprete de las palabras del presidente, cuando es tan fácil decir lo que se quiere hacer y lo que no se quiere hacer. Pero bueno, tienen que tener intérpretes, los presidentes. Trump ha dicho que no excluye una guerra de conquista americana contra Dinamarca. Ojo, Dinamarca, país miembro de la OTAN, por lo tanto, aliado de Estados Unidos. Estamos viendo un cambio en deshielo. Ya no voy a entrar si son causas naturales provocadas por el hombre, no voy a entrar en los temas ecológicos, pero vemos un deshielo de la capa de hielo de los llamados casquetes glaciares polares. Eso permite, ya lo hemos dicho en otros programas, el que nuevas vías marítimas sean de importancia estratégica, ya que se hace navegable lo que antes no era navegable. También hay unos recursos del subsuelo ártico que se abren. Groenlandia dispone de enormes yacimientos de tierras raras que la Unión Europea y los Estados Unidos se disputan. Es decir, sería curioso ver una guerra entre la Unión Europea y los Estados Unidos y que la Unión Europea tuviese que pedir auxilio a China o a Rusia, porque la realidad es que los Estados Unidos quieren escapar, y la Unión Europea también, de la dependencia en relación a las materias primeras, de las tierras raras que proceden de China. No es que no haya tierras raras en otros sitios, es que, como vamos a ver, el problema se lo han puesto los propios occidentales en el tratamiento de estas tierras raras, en tanto en cuanto por la política de la Agenda 2030, las tierras raras son más contaminantes que otro tipo que no sembrar cebollas o sembrar escarolas. Por una parte vemos el deshielo de los casquetes árticos. Esto con el incremento de las temperaturas máximas en la capital de Groenlandia, Nuuk, que han llegado a máximos a veces en el 2016. Hablo de temperaturas máximas, estamos hablando del círculo polar ártico. Pues las máximas llegaron en el 2016 a 13,2 grados Celsius, en el 2019 a 14,6 grados Celsius y en el 2023 a 15,2 grados Celsius. Esto ha permitido, según he visto investigaciones de la Universidad de Maine, que las temperaturas récord en el otoño han provocado fuertes precipitaciones, lluvia en vez de nieve, y esto ha arrastrado metales y otros elementos que estaban en el permafrost. El permafrost es ¿cómo definirlo? El permahielo, es decir, la capa de hielo que con las lluvias se van deshelando por primera vez y van a ir todos estos metales y elementos a los lagos de Groenlandia. Más de 7.000, más o menos 7.500 lagos han pasado por este
infectación, por así decirlo, por esta degradación de sus aguas. Y de momento la población de Groenlandia lo está sufriendo, y aunque es una población y una región autónoma de Dinamarca, no se ha hecho lo que se tiene y lo que se espera que haga la capital del estado principal, es decir, de Dinamarca, Copenhague. Todavía no ha hecho lo suficiente por los habitantes con esta deshielo y estas contaminaciones por tierras raras. Luego vemos el punto de las tierras raras. El hecho de que el hielo de Groenlandia se funda a un ritmo tan rápido, ya se están haciendo, bueno, ya se han hecho los estudios por parte, ya lo hicieron desde el principio de, antes de la Segunda Guerra Mundial, y se viene haciendo por parte de los intereses en lucha por Groenlandia, es decir, Unión Europea. Antes de la Unión Europea era Alemania, Estados Unidos. Fundamentalmente, las inmensas reservas de tierras raras, hay un yacimiento, para que nos hagamos una idea, en una zona que se llama Kringlerne, que produciría o puede producir 3.000 toneladas al año de tierras raras. Esto corresponde, para que nos hagamos una idea, al consumo del 60% más o menos anual de toda Europa. Hay un segundo yacimiento cerca de una ciudad llamada Narsak, en un nombre impronunciable en groenlandés, es Kavanekjelf, que ahí se cree que el yacimiento puede tener una producción anual de 3 millones, ya no hablamos de 3.000 toneladas, de 3 millones de toneladas de explotación a cielo abierto. Ya sabemos lo que es una mina a cielo abierto. Ha habido intentos de explotar estas minas por parte de China y siempre se lo han limitado, es decir, lo que dice Trump, que los intereses chinos están allí presentes, a lo sumo tienen participaciones minoritarias, y lo he estado viendo, en algunas empresas mineras danesas, groenlandesas, o incluso empresas de la Unión Europea que están allí. La Unión Europea, por lo tanto, tiene un interés crucial, pero que la Unión Europea ya sabemos lo que es, y la burocracia de la Unión Europea, porque hay una iniciativa que se llama la Global Gateway, iniciativa de puerta de enlace global, que está desde el año, no sé si era desde el año 2021, la Comisión Europea presupuestaba que entre el 2021 y el 2027 se movilizarían 300.000 millones de dólares. Como curiosamente surgió luego el conflicto en Ucrania, la Unión Europea ha destinado esos fondos a Ucrania, entre otros. Parece que todo estuviera, y no quiero ser conspiracionista, pero resulta que la iniciativa Puerta de Enlace Global, la Initiative Global Gateway, para explotar la Unión Europea estos recursos con equipos de los Estados miembros del Banco Europeo de Inversiones y del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el BERD, y los Estados miembros, pues resulta que estos yacimientos no han sido explotados. Y no han sido explotados, además, de por la falta de voluntad, porque la Agenda 2030 y el Acuerdo de París son los que marcan cómo deben de explotar estos yacimientos. Por lo tanto, los chinos en China, donde hay tierras raras, no tienen esos mismos condicionamientos, y por eso hay esa dependencia de Occidente de las tierras raras de China, que es porque hay tierras raras en otras latitudes, en Australia, en Canadá, en Brasil, en la India, incluso en Estados Unidos. Pero la diferencia es que las empresas occidentales intentan evitar el tratamiento costoso y nocivo para el medio ambiente, y en cambio entregan que estas materias primas, lo haga y lo trate China, porque Pekín tiene menos escrúpulos, supuestamente, que los escrúpulos de la Agenda 2030 de Occidente, y ha logrado el control de las tecnologías, de las capacidades de producción, de las cadenas de valor y las cuotas de exportación y de precios. Esto en cuanto a las tierras raras.
En cuanto a las rutas marítimas ya hemos visto en otros programas lo que supone para Pekín no tener que atravesar no salir desde los puertos del Mar de China yendo hacia la zona del Estrecho de Malaca para pasar por el Índico hasta el Mar Rojo y del Mar Rojo el Canal de Suez para llegar hasta Europa, cuando la vía es más corta si lo hace por la ruta ártica desde Vladivostok, China, va hasta Vladivostok y de Vladivostok termina por esa parte que estáis viendo en lo que es el Océano Atlántico entre Groenlandia y Dinamarca y entrar los buques chinos mucho más rápido que por la otra vía y sin el peligro de que los Estados Unidos le corten la vía de sus mercancías y de sus productos en el estrecho de Malaca. Por lo tanto, es una vía de planificación estratégica para China este pasaje del noreste, que ya lo hemos tratado, la ruta polar, en muchas otras ocasiones, y de lo que se trata ahora es de bloquear por parte de Estados Unidos este convenio entre Moscú y Pekín, que es de abril del 2023, en el cual Rusia, que es la que tiene mayor acceso al océano glaciar ártico, permite a China, con los acuerdos, el que pueda pasar por el único peligro que tendría China sería la parte de Alaska, que lo vendieron en la época de los zares y era territorio de los rusos, pero el resto sería reportando o recalando en puertos de Rusia hasta llegar a Europa. Se habla de estacionamiento, es decir, de situar soldados de la Unión Europea allí. Es decir, no sé si la Unión Europea es consciente de sus presupuestos y consciente de sus agujeros negros, que los tiene la principal economía que había sido motor de la Unión Europea, que es Alemania, y que está en recesión desde prácticamente todo el año pasado y lo que estamos entrando, del año 2025. Se habla de que quieren imponer un ejército europeo no solo en Ucrania, sino un ejército europeo también soldados de la Unión Europea en Groenlandia para defenderse de un supuesto ataque de Estados Unidos. Yo realmente, mira que me gusta leer ciencia ficción, pero aparte de la ciencia ficción, la locura siempre me produce escalofríos. Los proyectos de Estados Unidos son claros. Es decir, Groenlandia está controlada por Dinamarca desde su expansión colonial en el siglo XVIII, como ya lo tratamos en otro tema. Ha habido en estos días una reunión de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, con el canciller alemán Olaf Scholz, que le quedan 2 telediarios, y con el presidente francés Emmanuel Macron, que le quedan algunos que otros telediarios. Groenlandia forma parte hoy del reino de Dinamarca, pero es una parte autónoma. Fue, como ya hemos explicado en otros programas, invadida en abril del año 40 Dinamarca y por eso los Estados Unidos se permitieron el lujo de invadir la isla de Groenlandia sin pedir permiso al gobierno en el exilio de Dinamarca. Establecieron bases, como ya la hemos estudiado, y tienen todavía una base en Groenlandia de las muchas que ya tuvieron. Dinamarca ha tenido, además, a bien de permitir durante muchos años, antes de la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial, incluso con omisión, permitiendo que los Estados Unidos se quedaran con el control militar de Groenlandia en la Segunda Guerra Mundial y hasta la Primera Guerra Mundial eran los alemanes quienes controlaban realmente Groenlandia desde el punto de vista militar, porque Dinamarca, comparado con la Alemania de antes de la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, es un ejército, digamos, limitado. Hubo un intercambio, ya hubo una compra de Estados Unidos a Dinamarca de unas islas danesas, las llamadas Indias Occidentales, que están en la zona de Caribe, que eran las islas de Santo Tomás, San Tomás, de San Juan, San Jean y San Croix y Santa Cruz. Eso lo compraron al Imperio Alemán, las Islas Vírgenes Danesas, y en ese momento ya plantearon también quedarse con Groenlandia mediante compra a finales de marzo, el 31 de marzo del año 1917. Desde el 1917,
por poner una fecha, incluso desde antes, pero fijándome en tratados, Estados Unidos reconocía que Groenlandia era de Dinamarca en el mismo momento que estaba comprando esas islas del Caribe a Dinamarca. Pues bien, ahora, desde la Segunda Guerra Mundial, envalentonados, al haber establecido bases, no solo en la capital, que antes se llamaba Gotthard, ahora es Nuuk, sino en toda la isla, el gobierno de Washington, y ahora con Trump, hace honor a la doctrina Monroe y la vuelve a sacar y concibe que toda América es para Estados Unidos de América. Y terminaría diciendo que aparte de los recursos mineros estratégicos de rutas fluviales y los recursos pesqueros, que ha sido motivo de conflicto entre Alemania, dentro ya de la Comisión Europea, contra Dinamarca, porque se hacían con pescas ilegales, eso es lo que provocó que Groenlandia saliese de la Comunidad Europea, entonces llamada Comunidad Europea, y sea una zona autónoma y que pertenece al Reino de Dinamarca, pero tiene autonomía. Y como tiene autonomía, ha creado un consejo de representantes nórdicos desde el año 97 y han logrado un acuerdo de declarar a Groenlandia, es decir, los islandeses, las Islas Feroe y Groenlandia, como territorio, zona desnuclearizada. Por lo tanto, lo que pretende Estados Unidos con su anexión, ya lo intentó, repito, en el año 17 comprarlo. Mucho antes, después de la Guerra Civil de Estados Unidos, el presidente el secretario de la Unión, perdón, William Seward, en el año 1861 a 1869, quiso también comprarlo. Múltiples veces les han dicho que no la quieren vender. No sé cómo terminará el asunto, porque la primera ministra, y repito para terminar, ha estado estos días pasados en Berlín, en París, en Bruselas, pidiendo ayuda a la Unión Europea y a la OTAN, ya que al ser miembro de la OTAN y tener que pagar, incluso van a pedirles un 5%, que sirva para defender su territorio. Menudo problema que tenemos los habitantes del mundo, por supuesto incluidos los habitantes de Estados Unidos, con estos líderes que tratan de apoderarse vía engaño, vía decirte, oye, me preocupo por ti, por tu seguridad, por tus pensiones, me preocupo porque tengas mejor futuro, tu familia, tu casa, cómo no, sí, cómo no. Bien, yo creo que excelente la exposición, como siempre, Javier. La obra de teatro que nos traes pintada en un papel, en un lienzo, ¿cuál escoges? ¿Por qué escoges eso? ¿Y qué ves? ¿Por qué escoges? ¿Qué escoges? ¿Y qué ves? Las 3 preguntas de la obra de Javier Martínez, por favor, te escucho. Dejamos lo de la respuesta rusa porque como todavía estoy recibiendo mucha información por parte de Rusia y por parte de Estados Unidos, la alocución de Lavrov que la quería tratar no nos da tiempo hoy. Vamos a la obra. La obra, ¿por qué la he escogido? La he escogido porque siempre, como tú bien acabas de decir ahora, siempre los que sufren y los que padecen son los ciudadanos, los pueblos, los inocentes. He traído una obra que se llama La masacre de los inocentes porque la gente no solo muere por guerras, sino también muere por deficiencia en los servicios de salud, deficiencia en la alimentación o deficiencia en la educación que les condenan a una vida precaria. La masacre de los inocentes es un cuadro, este que traigo es la copia, tiene su historia, voy a contar la historia muy muy rápidamente. Existen 2 pintores que llevan el mismo nombre, es padre e hijo. Uno es Pedro Bruegel, que se pronuncia Pita Bruegel, que es el padre, el viejo, Pita Bruegel de Olde, en flamenco, Pedro Bruegel, el viejo, que pintó esta obra, pero no como la veis exactamente. Sí, espérate, me habéis traído la obra exactamente, sí, porque os he dado varias versiones. La primera versión que la pintó el padre en 1567 hace mención a la matanza de los inocentes en la época del rey Herodes, el pasaje del Evangelio de San Mateo, Mateo 2,
párrafo 16, cuando el rey Herodes, tras escuchar que por los sabios, el nacimiento de Jesús, temiendo que le arrebatase la corona, ordenó matar a todos los niños menores de 2 años para que fuesen asesinados. El padre Peter Bruegel, en ese año 1567, que pintó la primera versión del cuadro, que no es esta, voy a decir por qué, era cuando en las luchas del Imperio Español contra los sublevados en Flandes, en lo que hoy día son Bélgica, Luxemburgo, Holanda, llegaba el duque de Alba con los tercios, con los militares españoles, a parar la rebelión vía masacre. Hace el paralelismo entre la masacre de los inocentes y la masacre de estos pueblos, que ya no es Belén, sino Brabante, que es una región, una provincia de los Países Bajos españoles de aquel entonces. El padre, no sabemos todavía por qué, en la obra primera pintó algo similar a esto, pero en la obra que el padre definitivamente entregó, sustituyó a los niños. No se pueden ver las dos obras a la vez por el tamaño. La obra del padre está en el castillo de Windsor, en la Royal Collection del Windsor Castle, y es un óleo de 109 por 158. Este que traemos aquí es más grande, es de 122 por 170, y fue pintado por el primer hijo de Peter Bruegel, que también se llamaba Peter Bruegel, Pedro Bruegel, pero se llamaba el joven, Peter Bruegel de Jong, el joven. Y el hijo pintó el cuadro tal como lo había visto de niño, porque el hijo nació en 1564, daros cuenta. El cuadro lo pinta el padre en 1567. El padre muere en 1569, 2 años después. Es decir, el hijo nace en 1564. Es decir, con 1 o 3 años, el hijo vio cómo el padre pintaba ese cuadro. A los 5 años murió su padre, cuando tenía 5 años. Y el padre borró todo lo que eran niños muertos, todo lo que eran jóvenes muertos, todo lo que eran matanzas, y lo fue sustituyendo por lo que voy a decir ahora. No sé si están los 2 cuadros ahí. Es que son versiones distintas. Sí, ahí tenemos uno que dice Viena y la del joven. La del joven del lado izquierdo. Claro, pero son las mismas versiones. Son las mismas versiones de el joven, que él a su vez hacía copias y las vendía a sus mejores. Quien le pagaba más, pintaba mejor. Es decir, a tanto me pagas, pues por ejemplo los colores, veis que son iguales las dos. Esta responde a las 3 versiones que se considera originales de el hijo, hay una el joven. De Sibiu. Hay una en Rumanía, en Sibiu. Hay otra en Viena, que es la que está en el lado derecho, creo, que esa la conozco, y hay una de colección privada que me he hecho con ella a través de la web, que es la que está en el lado izquierdo. Pues bien, en la masacre de los inocentes, pintada por el hijo en 1610, fijaros que ya pasaron años del padre que la había pintado primero en 1567, es un paisaje dantesco. Te hiela la sangre y no es por el frío. La gente, el pueblo flamenco, suplica y llora de manera desconsolada en este frío paisaje invernal en una zona de Brabante, y no es por lo que el padre pintaba, sustituyó a los niños por objetos, enseres, alimentos, es decir, como si hubiera sido un saqueo y no una matanza de inocentes. Esto lo hizo, no sé si ya muerto el padre, algún otro pintor o el propio pintor antes de morir, el padre, por la censura se hizo una autocensura de la obra, pero el hijo, rebelde, quiso hacer, como era copista aparte de autor de obra nueva, quiso hacer y ha hecho 3 copias originales de este cuadro que ya he dicho, la de Sibiu, la de Viena y una que está en una colección particular, que es la que yo he traído aquí. Y aquí vemos bebés muertos tirados en la nieve.
en vez de la obra que tienen en Windsor, en el castillo de Windsor, que en vez de bebés hay jamones y quesos tirados en el suelo, en la nieve. Hay estremecedores apuñalamientos de jóvenes y no como en la versión de Windsor, que hay cántaros, terneros y cerdos degollados. En la versión que estamos viendo hay una mujer que llora con desgarro como su bebé muerto en su regazo. En la versión de Windsor, en la censurada por el padre, es un paquete, no es un niño. En los soldados que vemos lanceando en la parte del centro, es que estoy viendo que están las dos versiones. Esta versión, esta es la de Windsor. No vemos bebés muertos en el suelo. La diferencia entre la versión censurada y la versión que yo quería exponer es que en el suelo, ¿ves? No vemos los animales robándose los jamones en el suelo, lo que es la vida material, lo que supone un saqueo. No, en la versión del hijo, que sería no esta obra, sino la primera que habéis puesto, vemos, no, tampoco esa. Esa sigue siendo la versión de Windsor. Hay una versión en la cual se ven lanceados en el suelo pilas de niños y no vemos animales de granja. No vemos un pavo, una gallina, un lechón. Es decir, vemos niños muertos en el suelo. Y no sé si habéis podido acceder a la obra, porque es una obra particular, está en una colección particular. De lo que os he enviado, esas dos no son. Con razón, Pero porque vamos, solo tenemos la de Sibiu, la de Viena y la masacre de los Inocentes del joven. Esas son las que... Pues la del joven no es ninguna de estas dos, porque esta respondería, no vemos muertes de inocentes. Prometo a intentar haceros llegar la versión, la del joven, porque la del joven es la reacción que tiene el hijo cuando ya es mayor y ve que la versión que él conoce de niño ha sido censurada y han sustituido los cadáveres de niños y de jóvenes por elementos materiales, como si hubiese sido un simple saqueo y no una verdadera matanza. Entonces, yo tenía el análisis hecho sobre la obra. Ahí vemos elementos materiales, lo que sería un saqueo, el saqueo de Amberes, por ejemplo, pero la realidad es que fue mucho más grave. Fue una matanza de inocentes, y quien castiga a un inocente, como decía Víctor Hugo, forma o genera un nuevo criminal. Eso estamos viendo en las masacres continuas que se producen en Palestina. Es decir, como no es un mero saqueo. Cuando se matan inocentes, inocente es quien no necesita explicarse, decía Camus. Solo ante las atrocidades tendremos que tomar partido. Y el silencio estimula a los verdugos. Ahí vemos simplemente saqueo, que ya es grave, porque condenas a la muerte por inanición, por falta de alimentos a las poblaciones. Pero el cuadro de Peter Bruegel, el joven, es que se ven, son unas imágenes muy, muy desgarradoras. No sé si en el propio envío, como era una obra de una colección particular, no sé si se ha podido perder por el camino. Porque la violencia no es solo matar a otro. Hay violencia cuando hacemos actos de saqueo, cuando damos palabras denigrantes, cuando hacemos gestos por despreciar a otra persona. La violencia es mucho más sutil y mucho más profunda, pero la realidad es que la muerte física por apuñalamiento, lanceamiento, como hizo la obra, la copia, las 3 versiones originales que tienen, no es exactamente esta. Es decir, no se ve en ningún momento lo que es, por ejemplo, para que os imaginéis cuál es la diferencia entre las obras. Cuando veáis aquí que estamos viendo un animal, en la obra del hijo es un niño o un joven apuñalado o lanceado. Es el sustituir todas las piezas materiales de animales
y de víveres por personas infantes, es decir, por niños y por jóvenes. Y esa es la obra del hijo, la copia que hizo en honor a su padre, distinta de lo que es la... pero está en una colección privada. Supongo que ese fue el problema. Pues muchas gracias, Javier. Yo te agradezco muchísimo y como siempre te agradecemos muchísimo. Yo creo que la exposición de ahora fue clarísima y independientemente si la gente puede acceder a ese cuadro donde vemos niños muertos, pues ya basta con el saqueo y con la denuncia que tú haces de los niños muertos, que es pues esa radiografía a la que nos está llevando Donald Trump, ¿no? Primero con apropiarse con la Franja de Gaza, después provocar hambres, provocar que en las familias que tradicionalmente te metías la mano al bolsillo y podías comprar ciertas cosas para tus hijos, pues cada vez sea más difícil, provocando inflación y todo para proteger no solo el dólar, sino para protegerse a ellos, para proteger a las altas esferas que no quieren dejar o compartir un poco la riqueza. Javier, pues muchas gracias por estar aquí. Un abrazo, hermano, gracias. Y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, pues muchísimas gracias. También nos vemos hasta la próxima y muy buenas noches. Gracias, Javier.